Hola, buenas tardes. Vamos a empezar la mesa de debate sobre recomendaciones de vacunación de neumococo dentro del Congreso Virtual de Vacunas 2020 y para hablar en esta mesa contamos con tres expertos, aparte de yo que haré de moderador y también podré contestar en algunas de las preguntas. Y lo vamos a hacer en la mesa redonda en forma de preguntas. Haremos cuatro bloques temáticos, con un total de 12 preguntas entre nosotros. Luego estarán las preguntas que vengan de la audiencia. Y para responder a estas preguntas tenemos a mi izquierda está la autora Esther Redondo Margüello, que es jefa de sección del Centro Madrid Salud Internacional del Ayuntamiento de Madrid y es médico de familia. A mi derecha está el doctor Jaime Pérez Martín, que es jefe de Servicio de Salud Pública del Lorca. Él es preventivista y también nos conocemos hace años en tema de vacunas. Y a la derecha del todo tenemos a al doctor Ismael Huerta González, que es jefe de Servicio de Vigilancia Epidemiológica en el Principado de Asturias. Yo soy Carlos Rodrigo, soy pediatra en Barcelona, en el Hospital Germastrías en Barcelona. Hay representantes de diversas especialidades y de toda la geografía española. Tenemos norte, sur, este, centro. Por lo tanto, la idea es que podamos comentar y tener distintas perspectivas que en alguna de los temas pues la va a ver y eso sin duda va a aportar información para los oyentes. La primera parte de las preguntas, el primer bloque, va a estar dedicado a recomendaciones y estrategias vacunales. Y la primera pregunta que nos hacemos, y que va a ir dirigida básicamente a Ismael Huerta, que cualquiera de nosotros podría aportar, es ¿qué recomienda el Ministerio de Sanidad en vacunación antineumocócica del adulto? ¿Y qué comunidades autónomas tienen instrucciones específicas diferentes de las del Ministerio y en qué consisten? Sabemos, ¿no?, que el tema de salud pública depende de las comunidades autónomas. El Ministerio da una visión general, intenta muchas veces pues ya es de mínimos o de máximos, pero dependiendo después de las características, la salud pública está absolutamente dependiente de las distintas comunidades y tienen la potestad de ellos decidir. Vamos a ver la visión global del Ministerio y las visiones de las autonomías. Pues sí, bueno, no hace mucho que el Ministerio consiguió establecer una especie de calendario de vacunación para toda la vida. Entre él se incluye lo que es la vacunación sistemática frente al neumococo a partir de los 65 años de edad, con una vacuna que no especifica del todo, pero que preferentemente menciona que el uso de la vacuna polisacárida de 23 serotipos. Además, aunque eso ya estaba establecido desde hace un poco más de tiempo, se plantea la vacunación en grupos de riesgo, con una división como en la vacunación en personas con inmunodepresión y factores de riesgo graves, en la que se hace una pauta de vacunación secuencial, empezando con la vacuna conjugada de 13 serotipos y continuando al menos un año después, al menos 3 meses después con la vacuna polisacárida de 23 serotipos como refuerzo. Y luego, para lo que son las personas con enfermedades crónicas que suponen un mayor riesgo de enfermedad neumocócica, pero no en una situación de inmunodepresión, la recomendación es aplicar una dosis de vacuna polisacárida de 23 serotipos. Esta misma, digamos, estrategia de vacunación está en marcha en bastantes comunidades autónomas, pero hay algunas otras comunidades autónomas que tienen otros planteamientos no muy diferentes, pero no iguales. Por un lado, están algunas comunidades autónomas que la vacunación sistemática la hacen con vacuna conjugada de 13 serotipos, mientras que lo que es la vacunación de grupos de riesgo más o menos la mantienen igual. Polisacárida para personas con enfermedades crónicas sin inmunodepresión y pauta combinada, conjugada de 13 más polisacárida de 23 para personas con situaciones de inmunodepresión, básicamente con situaciones de inmunodepresión. Y luego hay alguna otra comunidad autónoma que no se plantea lo que es la vacunación sistemática, pero que sí que se plantea el uso global, usar siempre pautas conjugadas de vacunación para grupos de riesgo.
O sea, primero una vacuna conjugada de 13 serotipos y luego completar con la vacuna polisacárida de 23 serotipos, pero para todos, incluidas las personas con enfermedad crónica sin inmunodepresión. Muy bien, bueno, pues ya se ve, ¿no? Aquí a la primera pregunta ya vemos que hay algunas variaciones, ¿no? No sé si tú, Jesús, te veo cara de que quieres decir algo. Sí, Jaime, perdona, Jesús. Hay un poco de caos, pero la cuestión es que cuando hay diferentes alternativas no es porque necesariamente una sea mejor que otra, sino que porque probablemente ninguna haya demostrado la superioridad absoluta. Hay criterios para una y criterios para otra. Y esto pasa en España y no pasa solamente en España, o sea, no es una cuestión idiosincrásica del país. O sea, en Alemania tienen una vacunación con NEUMO23 polisacárida y revacunación cada 6 años, que es una estrategia, sinceramente, que se podría plantear, porque realmente de forma inicial la vacuna polisacárida se decía que con dosis repetidas había una inmunotolerancia, había problemas, pero hay ya diferentes estudios que si las dosis están separadas suficientemente en el tiempo, no hay ese problema, con lo cual el planteamiento de Alemania pues puede ser un planteamiento correcto. Otros planteamientos que hay en Estados Unidos, que inicialmente hasta el año pasado hizo una pauta secuencial para todo el mundo a partir de los 65 años, sin embargo, en las últimas revisiones que han hecho ya dejan de criterio individual del médico y el paciente que se pongan de acuerdo y que hablen qué pauta van a seguir. No dan una indicación absoluta sobre eso, ¿no? Y, por ejemplo, Reino Unido, pues no da, o sea, da una indicación solamente pues, de NEUMO23 una vez en la vida, como por otro lado muchos de los países europeos. O sea, al final es una cuestión que no es que cada autonomía, sino que realmente no hay una cuestión clara, absoluta y de 100% seguro que es la pauta correcta. No es un caos, sino que son diferentes opciones que cada uno con esa transferencia, que insisto, que es importante, que tienen las comunidades autónomas de capacidad de tomar decisión, pues la toman en función de sus condiciones, de sus condicionantes y de sus expertos, que a veces son diferentes. Y a propósito de lo que hemos hablado, una pregunta que quiero introducir a Esther es, bueno, la vacuna conjugada, trivalente, que se aplica a la infancia, se sabe que tiene un efecto protector en el adulto, ¿no? Estas conjugadas lo han tenido y está en la base de que se tomen algunas decisiones de no vacunar con la conjugada 13 los adultos. ¿Por qué? ¿Por qué usarla? ¿Por qué algunas comunidades en España lo utilizan? ¿Qué opinas? Bueno, primero saludar a todos los que están conectados, darles las gracias por conectarse al Congreso Virtual, que yo creo que será un año más magnífico, un foro para aprender en vacunas, y ya paso a contestarte. En el hilo de lo que dices, situar un poco, para los que nos escuchan y no son muy expertos en el funcionamiento de cada vacuna, cuando se vacuna a todos los niños de forma sistemática y con altas tasas de cobertura de vacunación con una vacuna conjugada, como el único reservorio del neumococo es la nasofaringe humana, con esa vacunación infantil estamos incidiendo en la cadena epidemiológica de transmisión del neumococo, porque disminuimos el número de portadores. ¿Esto qué va a producir? Pues va a producir que la población no vacunada, por ejemplo un adulto no vacunado, se va a beneficiar de esa protección indirecta, que es la cara solidaria que tienen en general las vacunas y en concreto la vacuna conjugada. Entonces muchos compañeros y compañeras que nos están viendo podrían preguntarse, bueno, si en España tenemos ya la vacuna introducida de forma sistemática en todo el territorio nacional desde el 2015-2016, ¿por qué vacunar al adulto? Bueno, primero porque sigue habiendo una carga de enfermedad en el adulto prevenible por vacunación importante. Y en segundo lugar, porque países que llevan años más que nosotros vacunando a los niños, por ejemplo Estados Unidos, que lleva 19 años, o por ejemplo el Reino Unido, que siempre nos miramos en salud pública en estos países porque hacen las cosas bastante bien, pues sí que han demostrado que a partir del 8º año, del 7º, se consigue como un techo máximo de protección indirecta en el adulto.
En España no estamos en esta situación todavía porque la vacunación conjugada infantil se ha ido introduciendo en distintos momentos de forma desincronizada en las comunidades y hay algunas que llevan vacunando 2 años y poco. Luego, aunque ya vemos parte de la protección indirecta en el adulto, aún sigue habiendo una carga de enfermedad en el adulto prevenible por vacunación directa muy importante y por eso nuestra obligación como médicos es recomendarla al adulto y conseguir aumentar tasas de cobertura vacunal con lo que diga la Dirección General de Salud Pública de la comunidad en la que trabajamos. Si dice neumo 13, si dice neumo conjugada y al año polisacárida, la polisacárida, y si dice 23, 23. El caso es vacunar. Perfecto. La verdad es que es posible que dentro de un tiempo se cambie, ¿no? Como dices, como han hecho en Estados Unidos, que tenían una pauta y al cabo de unos años, porque las circunstancias epidemiológicas se modifican. Por lo tanto, otra demostración más de que las cosas pueden ser diversas en función de circunstancias. Y para acabar, y muy en breve, Jaime, ya se ha comentado, pero para que lo resumas, ¿en qué situaciones se debería recomendar siempre la vacunación secuencial antineumocócica con la conjugada y luego la polisacárida? En un minuto, que nos queda para este bloque. Yo creo que, bueno, lo primero, saludar, porque Esther nos ha inspirado realmente, disculpe el auditorio, No, era ella la encargada de hacer la salutación. Pero muchas gracias por conectaros. Bueno, realmente, ¿en qué grupos están de acuerdo todo el mundo en que hay que hacer la pauta secuencial? Pues en aquellos que realmente necesitan mayor protección. O sea, iríamos a inmunodeprimidos. Los inmunodeprimidos de media tienen aproximadamente 6 veces el riesgo de enfermedad neumocócica invasiva respecto a la población general. Y en concreto, por ejemplo, esplenectomizados pueden llegar a tener 18 veces ese riesgo, ¿no? Entonces, todos los organismos, y yo creo que todo el mundo está de acuerdo, que el grupo de inmunodeprimidos, inmunodeficiencias congénitas o adquiridas, todas ellas tendrían una pauta secuencial asegurada como una... unanimidad de opiniones en este terreno. Perfecto. El segundo bloque temático que vamos a tener ahora está dedicado a temas epidemiológicos, pero sobre todo relacionados con la microbiología y las resistencias a antibióticas. La primera pregunta, empezamos por Ismael, es ¿cuál es la situación actual en España de la enfermedad neumocócica en la población adulta y qué serotipos son los principales causantes de enfermedad en diversas edades, ¿no? En el adulto sobre todo, y si hay diferencias con los niños? Bueno, diferencias con los niños, bueno, saludar a los conectados, hola. Diferencias con los niños las ha habido desde antes de la vacunación. Los serogrupos en los niños pequeños no son exactamente los mismos que en los mayores. Y luego ha habido, como ha mencionado Esther, un impacto muy claro de la vacunación conjugada en los niños sobre la circulación global de los serogrupos. En los adultos sí que se ha visto un cierto impacto, un impacto importante de esta vacunación, pero aún persiste un serogrupo, por ejemplo el serogrupo 3, que aunque está incluido dentro de la vacunación conjugada con 13 serotipos, es un serotipo muy de adultos y muy poco de niños y por tanto la vacunación infantil no ha conseguido ese impacto epidemiológico. Y luego sí que se ha visto también esa disminución de los serotipos, aparte del 3 y del 19A, que tampoco baja tanto, aunque sí que se nota, pero luego se ve que el resto de serotipos sí que disminuye. Y se ve un cierto aumento de algunos serotipos que están incluidos dentro de lo que es la vacuna polisacárida, como el 8, es uno de los que más llama la atención. Pero también hay que tener en cuenta que la vacuna polisacárida no tiene ese impacto sobre la epidemiología global de la enfermedad. Y luego, lo que se ha visto también últimamente es que aumenta, aunque no tanto, pero sí que se empieza a notar un cierto aumento de serotipos que no están incluidos en ninguna vacuna. Muy bien. Jaime, ¿alguna aportación? Sí. Bueno, realmente yo creo que una de las primeras cosas que tenemos que hacer es que, por ejemplo, igual que en los últimos años hemos tenido una mejora absoluta de la vigilancia epidemiológica de enfermedades como la gripe, pues desafortunadamente no tenemos una vigilancia epidemiológica de la enfermedad neumocócica que nos saque y nos ilumine en la toma de decisiones total y absoluta. Yo creo que esa es uno de los debes que sigue teniendo la vigilancia epidemiológica en España, ¿no? O sea, yo creo que hemos mejorado en unas cosas y no tanto en otras. Y tenemos que ir a estudios muy concretos. Hay estudios publicados en Cataluña, estudios seriados, hay estudios publicados por gente del Centro Nacional de Microbiología
en colaboración con hospitales del País Vasco, de Cataluña y de Madrid. Hay muchos estudios de Madrid, lógicamente. Y bueno, lo que se ve en todos ellos es que, a pesar de que efectivamente la vacuna en el calendario no entró hasta el año 2015-16, la vacuna de uso privado estaba absolutamente generalizada y sí que se veía ya una reducción de la incidencia de los serotipos vacunales. Aproximadamente en los últimos estudios publicados, que llegan hasta el año 2016, pues los serotipos vacunales incluidos en la 13 valente en adultos serían aproximadamente un 30%, con ellos casi la mitad de ellos, en muchos de los estudios que hay publicados, casi la mitad es el serotipo 3, en el que se ha visto que, por desgracia, no consigue una inmunidad de grupo adecuada, pero también, al mismo tiempo, por desgracia, es un serotipo muy especial y tampoco se consigue una efectividad absoluta, incluso en el vacunado, ¿no? Y luego, lo que sí que se ve es que aproximadamente la 23 valente tiene los serotipos incluidos en ella de forma exclusiva, aproximadamente un 30-35% en algunos estudios de los serotipos que causan enfermedad neumocócica invasiva en España están en la 23 valente y en ninguna de las otras vacunas. Y en serotipos aislados, pues claramente el más importante es el 8, el 3 y el 12F y el 9N, entre los primeros del último estudio que publicaron los compañeros del Centro Nacional de Microbiología. Recordar también que la vacuna 23 tiene incluida en ella el 3 y el 8, sí, que son los principales causantes de carga de enfermedad en el adulto. El 8 es el primero en población entre 18 y 64, seguido del 3, y al revés en mayores de 65. O sea, yo lo que sí que creo que el mensaje es: a las autoridades hay que mejorar la vigilancia epidemiológica. Y si se pone una pauta determinada, hay que ver la efectividad y el impacto poblacional de esa pauta, porque si no, seguimos sin evidencia suficiente para poder saber qué es lo mejor. Eso totalmente de acuerdo. En vez de ir con un foco, vamos con linternas mirando. Sí. Muy bien. En este bloque la siguiente pregunta me la hacían mis compañeros, me la habían hecho a mí, que soy el que tengo más dedicación a la clínica de la parte de pediatría, que es algo que se espera y que se ha comentado muchas veces: si la vacuna antineumocócica es capaz de reducir las resistencias. Las resistencias antimicrobianas es uno de los datos, una de las sorpresas fue ver que el adulto, vacunando a los niños, tenía menos, ¿no? Toda la gente más mayor, los abuelos, ¿no? Que cuidaban a los niños y que tenían mucha relación, tenían menos carga de enfermedad, pero también que disminuían las resistencias. Eso fue lógico, ¿no? Se eliminaron las primeras vacunas, la primera vacuna heptavalente era capaz de eliminar de una forma muy eficaz los serotipos más prevalentes que había en ese momento, por lo tanto los nuevos neumococos que aparecieron no habían estado expuestos a antibióticos y por lo tanto se redujo de una forma clara las resistencias. Después, con el tiempo, van pasando. Y ahora, cuando revisaba esta pregunta, la verdad es que hay respuestas para todos, como tanta cosa. Yo he mirado mi propio hospital y realmente en mi hospital, en el Hospital Germán Trías, se redujo claramente las tasas de resistencias de los neumococos que identificábamos en hemocultivos y en líquidos estériles, sobre todo. En los de infecciones óticas, sinusales, era un poco distinto, pero en estas sí. Pero ya en los últimos años, ¿no? Ahora ya llevamos unos años de vacuna 13 valente, ya vuelve a aparecer y ya volvemos a tener algunas resistencias. De hecho, de los últimos años, en pacientes adultos, en pediatría realmente estamos francamente bien, tenemos poquísimas resistencias, prácticamente de los últimos años simplemente hay alguna resistencia en penicilina, pero de nivel epidemiológico no, tenemos que tener cuidado para tratar infecciones del sistema nervioso central en un 5% de los casos, o sea, el 95% sí que son sensibles también para tratar meningitis, pero el 100% lo son para tratar infecciones fuera del sistema nervioso central. Y cefotaxima o ceftriaxona en el 100%. En cambio, en adultos esto ha bajado, ¿no? Ya en los últimos años ya hay entre un 15 y un 30% de sensibilidades disminuidas, de resistencias a penicilina, no para tratar infecciones respiratorias,
que no se requiera el paso a través de la barrera hematocefálica, y para a través de barrera hematocefálica estaríamos en un 6%, 5%, o sea que ya están apareciendo por el cambio de los serotipos, y los serotipos que aparecen, incluso algunos que al principio no eran resistentes, al verse expuestos, al estar ahí, ¿no? Cuando hay portación nasofaringea, pues eso es ley de vida. Y eso es lo que nos está ocurriendo, ¿no? Que sí que van apareciendo, al principio sí, a corto plazo, un poco como lo que contábamos antes del efecto en el mundo soltos, pero a la inversa. Al principio sí que es capaz de reducir las multiresistencias, pero luego con el tiempo vuelven a aparecer. Bien, el siguiente, si queréis algún comentario sobre esto. Yo no soy ninguna experta y me ha parecido súper útil la explicación. Muy bien, yo creo que eso ha sido un efecto algo esperado, pero más inesperado que esperable. Sí. Que ha sido una ventaja que la verdad es que... Así fue. Que no esperábamos que fuera tanta ventaja. O sea que así es transitorio, obviamente es transitorio. El tercer bloque temático de los 4 está dedicado a la vacunación en grupos de riesgo. Ya algunas de las cosas la hemos comentado, le preguntamos a Esther en qué medida el virus de la gripe o del neumococo facilitan complicaciones y situaciones cardíacas en pacientes crónicos, ¿no? Se ha relacionado mucho y también hablaremos, ¿no? Ahora estamos en el momento álgido de la gripe, hay una estricta relación muy clara, ¿no? De gripe con mayor riesgo de infecciones bacterianas por neumococo que en pacientes cardíacos. Esto es un tema trending topic, o sea, es lo más de lo más de lo más de la moda ahora en publicaciones, en investigación, en revistas de alto impacto, y es un tema realmente muy bonito para estudiar para el que le guste la fisiopatogenia de la enfermedad. Bueno, el virus de la gripe es el aliado perfecto de la sobreinfección bacteriana, en este caso del neumococo. Daña el epitelio respiratorio, deja al aire unos receptores donde de forma específica se une el neumococo, y además por todo el mecanismo de alteración de la barrera mucociliar, pues va a permitir que esa infección vírica inicial o neumonía vírica se sobreinfecte con un dúo que puede ser sumamente peligroso, y entre las complicaciones que tienen ambos está el mayor riesgo de eventos cardiovasculares. Hay un trabajo de Musier publicado el año pasado, muy bonito, que sí que recomiendo buscar y leer, en el cual viene a decir que todas las infecciones respiratorias bajas, cuanto más grave, más van a producir, lo que ahora vamos a comentar, van a poner al paciente en un mayor riesgo de evento cardiovascular. Y esto va a suceder sobre todo en los primeros 15 días de la infección. Pero el riesgo puede quedar elevado por encima de la línea basal cuanto mayor es la gravedad de la infección respiratoria. Por tanto, el riesgo es mayor en neumonía bacteriémica que en neumonía, y en neumonía que en bronquitis. Por otro lado, explica por qué eso, y es que la infección, tanto gripal como neumocócica, produce lo que Raúl Ortiz de Lejarazu llama la tormenta inflamatoria perfecta. Es una suelta de citoquinas, de interferón, de interleuquina, que van a alterar la homeostasis de la placa de ateroma, producen disrupción de la superficie de la placa, con fenómenos de erosión y sangrado que van a dar lugar a ese evento. Y todo esto lo vamos a situar además en un paciente que tiene una disminución del aporte de oxígeno por la hipoxia de la infección respiratoria y un aumento de la demanda por la fiebre y la taquicardia. Luego la reunión para que se produzca eso es perfecto. En concreto, en el virus de la gripe, también en el 2018 hubo un artículo de Wong que decía que los enfermos, sobre todo mayores de 65 años y con algún factor de riesgo cardiovascular, tenían hasta 6 veces más riesgo de tener en los primeros 7 días de la infección un infarto de miocardio. En fin, hay mucha literatura y la evidencia va por ahí. Yo creo que a futuro vamos a cambiar, sobre todo los médicos de familia, o tendremos que cambiar, nos vamos a ver abocados
a cambiar el paradigma de la prevención del riesgo cardiovascular. Y yo, si ahora en la consulta pongo una estatina para controlar el colesterol, pongo un antihipertensivo, voy a ver que quizás me dé mucho más rédito y sea mucho más costo efectivo recomendar seriamente la vacunación antigripal y antineumocócica de determinados pacientes vulnerables, igual que hago un estilo de vida saludable, una dieta cardiosaludable, una práctica del ejercicio físico. A futuro yo creo que va a cambiar el paradigma y la vacunación va a estar metida como esencial en la prevención primaria de los eventos y el riesgo cardiovascular. Perfecto. ¿Algún comentario? Realmente poco porque lo ha explicado fenomenal. Únicamente, bueno, que ese riesgo que aumenta claramente de forma importante en el corto plazo, está constatado que aumenta en menor medida, pero hasta un 50%, incluso en periodos de hasta 10 años. Y hay trabajos que dan cómo la vacunación antigripal puede conseguir ser tan preventiva frente a eventos cardíacos como dejar de fumar. O sea, yo creo que con eso... y es más, el trabajo es tan trending topic como ha dicho Esther, en el sentido de la cantidad de trabajos que hay publicados, que ya hay revisiones sistemáticas, ya hay metaanálisis, y que el trabajo que ha citado Esther está hecho por un cardiólogo, no está hecho por un epidemiólogo, ya los propios cardiólogos están en ello. Fantástico, ¿no? Más no se puede pedir, ¿no? Para las vacunas en este caso. Y hablando de grupos de riesgo, hay pacientes de grupos de riesgo que no están inmunodeprimidos, ¿no? Y que tienen mayor riesgo de que sea más grave. Entonces, en esos, el paciente no inmunodeprimido de grupo de riesgo, ¿qué pauta consideras preferible? ¿Secuencial, solo polisacáridos, solo conjugada, o no hay una preferible y...? Vale, yo creo que luego también participarán algunos compañeros de aquí. Bueno, primero, la pregunta me encanta porque pone el foco en un grupo que es de población vulnerable que tenemos infravacunados. Entonces, por favor, vamos a intentar aumentar coberturas vacunales, que era el mensaje que decíamos al principio. Son pacientes que son los crónicos que llenan la consulta del médico de familia. Un 34% de la población española son crónicos, un 50% de los mayores de 50 años son crónicos, un 74% de los mayores de 65 años son crónicos, que son los que vemos día a día en la consulta. Léase, pacientes con diabetes, con enfermedad respiratoria crónica, con algún tipo de enfermedad cardiovascular, hepatópatas, en fin, es nuestro día a día y los tenemos infravacunados. Las coberturas vacunales son irrisorias. Yo a veces por eso pienso que tampoco se hacen estudios como queremos o como nos gustaría, porque con estas coberturas vacunales poco podemos sacar. Lo primero es vacunar. Lo segundo es, ¿con qué? Bueno, yo estoy en Madrid, mi trabajo se desarrolla en Madrid y tengo que hacer lo que me dice la Dirección General de Salud Pública, y en Madrid apostaron por, en el año 18, en el 2018, cambiar la vacunación que veníamos haciendo desde hace 9 años, que era con vacuna polisacárida para todos los crónicos y mayores de 60 años, a vacuna con una dosis de conjugada. ¿El por qué? Pues es que si te ves los boletines del 2017 y del 2018, ves que las tasas de ENI, la incidencia, de ENI en personas crónicas, y sobre todo, porque esos hay pocos datos, en mayores de 65, no se habían estabilizado, iban aumentando cada vez más. Y pues 2 serotipos que hemos dicho aquí, que son el 3 y el 8, que estaban contenidos en la vacuna que veníamos utilizando con unas tasas de cobertura que yo digo que son por lo menos adecuadas, porque estaban en torno al 70%. Entonces, como la vacuna que utilizábamos no daba el impacto poblacional que creíamos, la Dirección General de Salud Pública cambió a esta nueva pauta. A mí lo que me gustaría es que se midiera. Eso es lo que hay que hacer. Entonces, ahora yo creo que para no polarizar en mí la respuesta, dejo paso a Ismael. Sí, claro, nosotros en Asturias hemos optado por una pauta diferente, que es la pauta combinada.
nos hemos planteado un poco lo mismo de que la vacuna polisacárida por sí sola no tiene un impacto poblacional grande, tiene un impacto a corto plazo y se va perdiendo. Y luego, por otro lado, lo que es la vacuna conjugada sola tiene un impacto importante, pero con la vacunación infantil ha disminuido un poco la relevancia que tiene en la cobertura. Nosotros hemos revisado un poco el tema de las pautas combinadas, y la pauta combinada, empezando con la vacuna conjugada y poniendo después la vacuna polisacárida, siempre tiene que ser así. La vacuna conjugada genera una respuesta inmune mucho más potente y de tipo de memoria inmunológica. Cuando pones la vacuna polisacárida, preferiblemente un año después, para darle un poco más de tiempo, idealmente igual algo más, pero bueno, preferiblemente hasta un año después, va a reforzar la respuesta inmune frente a la mayor parte de los serotipos de la conjugada. Y además va a extender, sabemos que por poco tiempo, por un tiempo limitado, va a extender la protección frente a otros serotipos que no estaban incluidos en la vacuna conjugada. O sea que para nosotros es la mejor opción. Pero insistimos, sabiendo que todo tiene sus limitaciones, exacto, ¿no? pero que consideramos hay opciones y que no necesariamente una es mejor que otra, y que es importante el mensaje de Esther de que hay que hacer caso, ¿no? Nos hemos de poner de acuerdo y si tenemos algo lo debatiremos, pero no hay que llevar la contraria a las recomendaciones. Exacto. Sí, eso por supuesto. Perfecto. Si no vacunamos no conseguimos ningún tipo de impacto. Y si no lo medimos tampoco lo sabemos. Claro. Exacto, hay que medir porque si no, no sabremos nunca el resultado real de nuestras acciones. Y ya el último bloque de preguntas que está dedicado a nuevas vacunas y retos de futuro. Ya sabemos lo que se hace y lo que tenemos. Vamos a preguntar a Jaime. ¿Qué nuevas vacunas antineumocócicas hay en desarrollo? ¿Qué crees que nos pueden aportar? ¿En qué fase estamos? ¿Qué sabemos? Breve, porque ya estamos en los últimos tiempos. Realmente sabemos que hay dos vacunas conjugadas que aumentan el número de serotipos que cubre la vacuna. Una es la 15-valente, están las dos en ensayo clínico fase 3. Una es la 15-valente, que además de los serotipos incluidos en la 13-valente, incluye el 22 y el 33, y otra es la 20-valente, que incluye además de la 13, el serotipo 8, el 10, el 11, el 12, el 15, el 22 y el 33. ¿Qué nos aportan respecto a la epidemiología de enfermedad neumocócica invasiva en España? Pues, por ejemplo, citando el trabajo de los compañeros del País Vasco, Cataluña, Madrid, pues aportaría aproximadamente, frente a enfermedad neumocócica invasiva en mayores de 65 años, nos daría un 5,2% más la 15-valente y un 35,2% más la 20-valente. Fechas previstas de autorización, pues el año que viene, aparentemente, o es muy posible que esté autorizada al final del año que viene la 15 en adultos, pasaríamos al año 2022 para la 15 en niños, y la 20 en adultos sería en principio, esto es, ya veremos a ver, pero lo que pasa con las agencias regulatorias, sería para el año 22 y para el año 23 en niños, o sea que son bastante próximas. Por supuesto, luego a más largo plazo, todos los expertos lo que vienen a decir que no es suficiente con ampliar serotipos, que hay que ir a otro tipo de vacunas en las que no vamos a entrar aquí, que nos consigan cubrir todo el neumococo. Luego siempre nos quedará ahí quién sustituirá al neumococo, ¿no? Eso será un mundo también problemático. También hay quien dice que lo que hay que intentar es una vacuna que no elimine la aportación, pero que consiga eliminar, ¿no? Porque sería peligroso quien lo vaya a ocupar sus espacios. Pero eso ya es... Efectivamente. Muy bien. Y ya la última pregunta, pero que tiene varios subapartados, ¿no? Los minutos que nos quedan, es un poco conclusión de algunas de las cosas que ya hemos hablado, pero con visión de futuro. Es debido a ese aumento que se está produciendo en el mundo del adulto, sobre todo del adulto, yo también en el hospital he revisado, y es el serotipo 8 de largo, barre, ¿no? Luego hay algunos serotipos, sobre todo en adultos, que están en las vacunas conjugadas que ponemos en los niños, el 14, por ejemplo, tenemos bastante presencia, hay del 12, del 23, pero el 8, sin discusión, es el más frecuente en adultos sobre todo. Bueno, pues con esa situación que tenemos, ¿vale? ¿Qué parece que sería lo más recomendable? Varias opciones. Vacunar con la vacuna conjugada TC-valente, aunque no incluya estos serotipos, de todas maneras, Esther. Bueno, esto es tener una bola de cristal. Yo diría, no hay que meter ruido, o sea, vamos a ver, aquí hay que ser pragmático y pensar con sensatez.
¿Y qué me interesa? De nuevo, pues que con lo que tengo, por lo menos, aumentar cobertura. Si yo meto ruido en cambiando ahora un programa de vacunación de una comunidad o de otra, probablemente lo que estoy haciendo, cuando sé que, como nos ha dicho Jaime, a corto, porque es a corto, no es a medio plazo, va a haber otras vacunas, lo que estoy haciendo es, primero, aumentar el ruido y generar cierto grado de desconfianza hacia la autoridad pública y hacia los programas de vacunación. Entonces, yo en ese sentido sería conservadora, me mantendría este tiempo como están las circunstancias, salvo que haya una hecatombe Sí. y la epidemiología indique otra cosa, y esperaría que estén en el mercado nuevas vacunas. Entonces, decidiría. Yo creo que es muy difícil, no soy, gracias a Dios, técnico de salud pública, Ahora vamos a ello. pero quizás me inclino por eso. Perfecto. Jaime, ¿qué? ¿Tú quieres la 23 valente para todos porque están los serotipos, aunque no haya...? Yo creo que con las limitaciones que sabemos que tienen en general las vacunas en el adulto, que tienen unas ciertas limitaciones, hay que vacunar con aquellas que crees que puede brindar mejor protección. En este caso, pues hay determinadas comunidades autónomas, la nuestra y el Ministerio, bueno, que apostaron por la polisacáridad, como ha dicho Esther, durante el tiempo hasta que lleguen nuevas vacunas. Entonces, no... en tiempo de, ¿cómo es aquello? De en tiempo de no sé qué, no hagas cambios. No hacer mudanza. Pues no hacer mudanza, ¿no? Yo creo que la clave es que dices, puedes tener una cierta cobertura de los serotipos no incluidos en la 13 con la 23 y esa ventaja la puedes añadir. Entonces, pero he dicho una cosa muy importante, no hay que crear dudas. No hay que crear disconfort, no hay que crear sensación de que unos dicen una cosa, otra, nada será verdad, porque al final lo que damos entonces es alas a los que están dispuestos a no creer en nada, ¿no? O sea, que hay que buscar una coherencia. Es verdad, no es perfecto, pero ya es muchísimo. Hemos de llegar, ¿no? Todavía nos falta llegar a mucha población, ¿no? En los adultos falta mucha población no vacunada que debiera estar vacunada, en los de los factores de riesgo, mucha población que debiera estar vacunada y no está vacunada, y quizás sería más importante ese foco que buscar otras cosas, sabiendo además que vamos a tener nuevas vacunas. No, y de hecho, por ejemplo, ahora en la ponencia de vacunas hay un grupo de trabajo en el que se está elaborando para hacer evaluación de la cobertura de vacunación en grupos de riesgo. Claro. Y si todo va bien, vamos a poder tener las coberturas por grupo de riesgo y con edad. O sea, vamos a pasar de un estudio concreto publicado a poderlo tener en tabla. Ojalá podamos. Ojalá. Vamos camino. Bueno, pero ya es mucho avance. Y ya, Ismael, te dejamos a ti. ¿Tú te gustaría la secuencial? Cuéntanos. Sí. Nada más yo lo tengo clarísimo. Lo tengo clarísimo y por una cosa muy sencilla. Porque las nuevas vacunas que van a venir, todas incluyen serotipos incluidos en la vacuna de 23 serotipos. Y cuando lleguemos a la de 20, pues vamos a incluir también el serotipo 8 que nos preocupa tanto, vamos a conseguir un espectro de protección muy amplio con una vacuna conjugada que va a generar una respuesta inmune inicial potente y luego le vamos a poner unos años después la vacuna polisacárida para hacer un efecto refuerzo. Un efecto refuerzo que lo que va a hacer es ampliar la duración de la protección, o al menos ese es el planteamiento en el que se basa un poco mi postura de pauta combinada. Muy bien, no olvidemos de todas maneras que el neumococo es tremendamente promiscuo, tremendamente cambiante, que por mucho que cubramos serotipos que ahora están, cambiará de cápsula, seguirá el mismo genoma y vamos a estar jugando como el gato y el ratón. O sea que, por eso... Bueno, al menos esperamos reducir la carga global de enfermedad. ¿No? Eso sí. Con eso ya estaremos muy contentos, sí. ¿no? Y insisto, vamos a proteger a quien se merece que se le proteja, que todavía no estamos ahí. O sea que podemos hablar de... que lo mejor es enemigo de lo bueno, ¿no? A lo mejor buscamos unas pautas de excelencia y tal, pero sin embargo lo que tenemos que hacer es llegar al que se necesita y daría igual, de alguna forma, cuál de estas pautas, que todas tienen sus bondades. Bien, hasta aquí hemos llegado con lo que nosotros teníamos previsto.